Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra aula ICB. Está muy bueno lo que vamos a compartir hoy, así que con paciencia a los que están siguiéndonos. Llegamos hasta el nudo, el capítulo 12. Esta semana y la semana que viene ya desentrañamos casi la totalidad del libro, la parte más trascendente. Después nos va a quedar el capítulo 13 de Hebreos para seguir un poquito más, pero ya casi estamos terminando. Hoy es la ilustración clave de todo el libro. Hoy, si comprendemos lo que el apóstol Pablo, el autor, nos quería transmitir, vamos a sacarle gran provecho cada vez que nos acerquemos a este libro y a entender específicamente los tiempos. Cómo ha sido la administración de Dios, especialmente cuál es el rol que tiene el pueblo de Israel y cuál es el rol diferente, por supuesto, que tiene la iglesia. ¿Sí? Antes de comenzar con la exposición esta mañana, lo que hacemos es orar. Vamos a orar, ¿sí? ¿Quién quiere hacerlo de los presentes? Muy bien. ¿Alguien más? Bien, acá Pablo y Miguel nos van a dirigir al Señor en oración. Les digo antes que empecemos a orar, hermanos, si vos se te está sumando, compartí el video también para ponerlo al alcance de otros más que están deseosos por recibir la palabra de Dios. Para poder recibir a cabalidad, completamente, para poder extraer lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que poner demanda por la palabra. ¿Qué es lo que yo tengo que poner? Yo tengo que poner la disposición, poner demanda. Sentarme con la Biblia, con la palabra de Dios y estar dispuesto a que el Espíritu Santo opere, ¿sí? Trayéndome revelación y conocimiento de su persona. ¿Vamos a orar? Padre, estamos delante de tu presencia en esta mañana, Sí, en el nombre poderoso de tu Hijo. Estamos acá con la disposición de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu, para que tu luz penetre en lo más profundo de nuestro ser. Y que desde esa lejanía salga esa luz irradiante que sos vos. Te damos gracias por esta posibilidad de estar todos los domingos a esta hora, acá en este lugar, compartiendo con los hermanos acá y con los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Bendigo, Señor, toda esta actividad que se ha iniciado para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por cada una de las posibilidades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por estar acá, Señor. Gracias porque ayer pudimos inaugurar, Señor, el grupo de adolescentes. Jóvenes, Señor, de adolescentes, Padre. Gracias, Señor, porque fue una experiencia muy linda, Padre. Y me pongo firme que voy a estar todos los sábados ayudándolo, acompañando, Señor, a todos los chicos, Señor. Gracias, Padre, porque fue muy lindo ayer, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza a ti, papá. Gracias por el apóstol, Señor, por su familia. Gracias porque hoy pudimos estar acá por este día de vida, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendigo la vida de cada uno de las personas en torno a tu palabra en esta hora, Señor, en este lugar, aquellos que vayan a sumarse a la transmisión, Señor, aquellos que van a escuchar tu palabra en diferido. Señor, abrimos en el nombre de Jesús nuestro entendimiento, Padre, y te rogamos que tu luz, la de tu palabra, brille, que tu luz, la de tu presencia, brille, Señor, completamente en nuestros corazones. Espíritu Santo, gracias, Señor, por poder abrir en libertad tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, tengo algo en mis manos, acá lo muestro a la cámara, que se corra el telón. Esta es la maqueta del libro
que, bueno, la editorial ya me empezó a mandar, me mandó la maqueta. Es un comentario de el escrito de Salomón, del escrito de Salomón de Cantares en el Antiguo Testamento, ¿sí? Que tipifica, ilustra la relación entre Cristo y la Iglesia. Está listo. La idea de escribirlo es justamente para motivarnos, instruirnos, guiarnos, dirigirnos a una relación de intimidad con Cristo, a una relación más profunda con Cristo. Así que se lo recomiendo a aquellos que lo quieran, que lo empiecen a pedir. Estamos por recibir ya los ejemplares. La maqueta que es esto que tengo en la mano, es simplemente un material de corrección, pero ya casi está listo para ser entregado por la editorial. Hebreos capítulo 12. ¿Quién me dice algo de Hebreos? Así rápido. Algo que se le venga a la mente cuando hablamos de la carta a los Hebreos. Muy lindo. Bien, está bueno. Un elemento concreto que me puedan decir. Es una carta de exhortación. Una carta de exhortación, a sí. los judíos. Sí, que a nosotros nos sirve también. ¿Por qué nos sirve? Porque muchos de nosotros no hemos dejado, no la tradición judía, porque no hay ningún judío entre nosotros, no la tradición hebrea, pero sí otras tradiciones. Sí, hemos pasado por el riñón de la religión y hemos adquirido tradiciones. Por ejemplo, la tradición evangélica es una tradición religiosa, la tradición católico-romana es una tradición religiosa. Y no que la tradición sea mala, todo lo que tenga que ver con la tradición sea malo, no es así. Lo que sucede es cuando nosotros le damos a la tradición la misma autoridad que a la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces nos nubla, como interpretaron otros la Escritura, nos nubla la capacidad de ver al Cristo que se quiere revelar hoy a la presente generación, que quiere darse a conocer, manifestarse hoy en la Iglesia a todas las naciones, ¿sí? Con un propósito actualizado para esta generación. Aquellos que interpretaron la Escritura, la interpretaron para manifestar al Cristo para su generación. Pero nosotros necesitamos que el Señor haga brillar su palabra, soltar los dogmas, las enseñanzas humanas que frenan, paralizan el avivamiento en nuestro interior y por consecuencia la manifestación del Cristo presente en este mundo, y poder abocarnos a ese propósito que Dios tiene para nosotros, que es el propósito de manifestar la persona de Cristo. Entonces, esa exhortación para el pueblo hebreo en aquel momento, al final de la era judía, 3 o 4 años antes del fin de la era judía, que se produce en el año 70 después de Cristo, ¿sí? Por boca, por pluma, podemos decirlo, del apóstol Pablo, nos viene bien a nosotros también, ¿sí? Hay un gran conocimiento en toda la carta a los hebreos acerca de lo que son las tradiciones, la cultura y la fe judía, ¿sí? Y muestran cómo todo aquello es algo incompleto, que necesita un nuevo eslabón para que cumpla, que cobre sentido, que cobre dimensión real. A ver, aquello era un diseño que necesitaba la sustancia, el volumen que la revelación de Cristo traía, porque el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto es un conjunto de ceremonias incomprensibles, un conjunto de prácticas que no tienen sentido y un conjunto de mandamientos que debieran conducirnos a la necesidad que crea en sí mismo de un Salvador. Porque toda la ley en su conjunto tiene un ministerio de condenación.
no de salvación. Algunos ven en la ley la revelación del carácter moral de Dios. En un sentido puede ser, pero la ley fue dada para conducirnos a la necesidad de un Salvador. Para eso fue dada la ley. El apóstol Pablo claramente lo expresa en la carta a los Romanos. Dice, porque por medio de la ley, esto es capítulo 3, del verso 18 en adelante se pudiera leer, pero por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sin ley, sin mandamiento, sin antiguo pacto, sin monte Sinaí, diga monte Sinaí, Monte Sinaí. no habría conocimiento del pecado. Sí, Miguel. Ahí me cayó la ficha desde Adán hasta Moisés. Ahí pude entender eso. Lo que sucedía, que de Adán a Moisés había pecado, pero no a la manera de transgresión. Exactamente. Porque según lo define, bienvenido, según lo define el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 4, primera de Juan, capítulo 3, verso 4, define pecado como infracción a la ley. Pecado es infracción a la ley. Ahora, si no hay ley, no hay transgresión de la ley, sí hay pecado, ¿sí? Sí hay pecado, pero no hay transgresión, no a la forma de la transgresión a la ley. Por eso desde Adán hasta Cristo reinó la muerte, ¿sí? Porque había pecado, no a la manera de transgresión, según Romanos 5. Y de Moisés hasta Cristo se profundizó aquello, fue claro, fue evidente. ¿Por qué? Porque ningún ser humano podía ajustarse a cumplir la ley a rajatabla. No, era imposible. La ley es solo una buena referencia, nada más. Algunos dicen que revela el carácter moral de Dios. Yo lo pondría en discusión. Le explico por qué. Porque si bien la ley revela de alguna manera la santidad, también necesitamos hacer énfasis en la revelación del amor y de la misericordia. No que en la ley no haya, hay. Pero el énfasis es la santidad. Cuando viene Cristo, el énfasis es el amor. Como atributo moral de Dios, ¿cuál es mayor, la santidad o el amor? Justamente, Dios nunca dejó de ser santo. ¿Se entiende? Pero ahora revela una nueva fase, que es el amor. Sí, y de Él, el nosotros tiene que abarcar la humanidad. Y hoy lo vamos a ver en las palabras griegas. Es muy interesante. No puede abarcar una nación selecta. De nuevo, mentalidad judía. Si nosotros en la iglesia desarrollamos la mentalidad de una nación selecta y ponemos nosotros y ellos siendo aquellos que todavía no han despertado a la dimensión espiritual, vamos a estar errando nuevamente. Es como que nos colocaría en una posición superior. Totalmente. Y no es así. No, porque el amor de Dios es para todos los hombres. ¿Sí? ¿Hayan despertado a esta verdad o no? Por eso, tan sencillamente, Dios nos envía, por mandato del apóstol Pablo, de nuevo. Antes lo hizo por mandato de Jesús, pero digo, después en las cartas de Pablo, a desarrollar una función como embajadores, a rogar al mundo, a las personas a las que Dios ama, ¿sí? Rogar al mundo, reconcíliense con Dios. ¿Por qué reconcíliense con Dios?
Esto es 2 de Corintios capítulo 5. ¿Por qué reconcíliense con Dios? Porque solo ellos tienen que despertar. Al despertar, ellos se van a volver a Dios. Pero no le podemos pedir a alguien que no despertó todavía que se vuelva a Dios. ¿Sí? ¿Qué hace la religión? Básicamente la religión le dice, cumplan estos mandamientos, eso es volverse a Dios. No. Ningún ser humano, por medio de la ley, será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y como dice también el apóstol Pablo en Gálatas, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Sí? Nuestro curador, nuestro guiador para llevarnos a Cristo. Porque yo no conocería el pecado, Romanos capítulo 7, si la ley no diría, no codiciarás. ¿Se entiende? Entonces, al haber ley, ahora conozco mi transgresión a esa ley, ahora sé de mi necesidad de un Salvador. ¿Sí? Ahí aparece Cristo. Entonces el Espíritu nos guía a Cristo. ¿Está? No es difícil, es bien sencillo esto. Esa es la esencia del Evangelio. Esa es la esencia del Evangelio. Bienvenido al despertar. Bienvenido al despertar. Bien. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Efesios capítulo 5. Pero ahora vamos a Hebreos 12. Habíamos dejado en el verso 18. La semana pasada, estas semanas que vinieron, vimos que el apóstol Pablo toma la ilustración de la carrera y dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador. La meta de la carrera es Jesús, como el prototipo, el primero de aquellos que seguimos la carrera del propósito divino. Los versos que siguen en el capítulo 12 nos muestran la función de la disciplina. No la disciplina como castigo, sino la disciplina como una expresión de amor. Si alguien te ve cometer un error y no te advierte, lo que está mostrando es que no le interesa tu vida. Mi pregunta esta mañana es, ¿a Dios le interesa tu vida? Entonces hay una dimensión del amor que es la corrección, que es la disciplina. Porque si Dios nos deja sin disciplina, nos trata como a gente sin padre. Gente sin padre. Pero como Él nos trata como a hijos, diga conmigo, soy hijo. Soy hijo. Máximo título, no existe un título nobiliario. El otro día leía un artículo hablando de realeza en la actualidad y demás, donde quien en España reinó Juan Carlos, ¿no es cierto? Hasta que abdicó y delegó en su hijo, Juan Carlos todavía vive, le dejó el lugar a su hijo, al príncipe de Asturias. Cuando él era príncipe, reunía 41 títulos nobiliarios. Se dice que es de la estirpe más noble en cuanto a la realeza, ¿no? Y después otros hacen cualquier tipo de interpretaciones más, pero al margen de eso, el actual rey de España tenía más de 41 títulos nobiliarios de la nobleza europea. Ahora, digo, ninguno de esos títulos es mayor que este. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y ese es tu título. Basta con ese. Ese título me redimensiona, me reposiciona. Diga, soy hijo.
en la embajada esta no va un representante solamente, va un hijo. En esta embajada con la que rogamos al mundo, reconcíliense con Dios, despierten a la dimensión del Espíritu, no es una embajada de representantes. No representás el cielo solamente o la dimensión del Espíritu, no representás solo el reino, sos hijo. ¿Está claro? Sos hijo. El rey no puede haber mandado a otro. Ahí le pateó el nido a los religiosos. Ahí pateó el nido. Mirá esta conjunción de títulos acerca de Jesús. Observá esta conjunción de títulos. Hijo de Dios, hijo de hombre. El hijo del hombre. El hijo de Dios. Es una cosa extraordinaria. Jesús se presenta de las dos formas. El hijo del hombre. El hijo de Dios. ¡Qué extraordinario! Hoy a la tarde, cuando veamos acerca de la oración, vamos a ver por qué es necesario que oremos. Hoy a la tarde vamos a empezar a hurgar la oración como disciplina, la oración como nuestra respiración. Así como si vos pasás varios minutos sin respirar, el oxígeno que porta tu sangre se va contaminando, va desapareciendo, va siendo consumido por tus células, y tus células empiezan a morir cuando no les llega oxígeno. ¿Sabes eso? ¿Sabes cuáles son las primeras células que mueren? Las del cerebro. Cuando no te llega oxígeno, las primeras células que empiezan a morir son las neuronas, cuando no hay oxígeno en el cuerpo. Mi hermano, si no hay oración, no puede haber comprensión, conocimiento, no puede haber entendimiento espiritual. Entonces, no usen nunca más esta expresión, no le llega agua al tanque, porque significa justamente eso. Y la humanidad está saliendo de esa situación. Y el despertar de los hijos viene a partir de salir de esa situación. Capítulo 12 de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, verso 18. La semana pasada vimos la exhortación de Esaú, del ejemplo de Esaú, cómo aún queriéndose volver a Dios, no lo pudo hacer aunque lo procuró con lágrimas. Entonces era el apóstol Pablo diciéndole al pueblo de Israel: va a haber un momento que aunque ustedes quieran, no se van a poder volver. Ahora es el momento. ¿Sí? Más fuerte. Quieren vivir realmente en el tiempo como antes, que era el tiempo del reino de Dios, ya estaban así. Ya está. Por eso realmente yo quería, porque realmente que cuando viene la infierno, el infierno realmente hoy era para vivir, ya Pablo dice que hoy era para vivir, el tiempo era de hoy, Cristo realmente, no cuando era otro tiempo realmente de hoy. En el tiempo de la gracia, vivir sujeto a la ley es un desperdicio de vida. En el tiempo de disfrutar a Cristo, ¿sí? Tironearlo al pobre Moisés es un desperdicio. Decirle al que tiene al lado: disfruta a Cristo. Y vos, chango, dormí mejor a la noche. Tengo uno de los cabezazos acá. Antes de leer el texto, saludo a los hermanos que nos ven.
Fabi Bandeo, Olga Figueroa, te bendigo. Juan Marco, es tu cumpleaños y todo, te bendigo. Un beso y un abrazo grande, varón. Bueno, también Gisela Fleitas, Eri Lobey dice buen día. Juan Marco dice que la ley existe para revelarnos el amor de Cristo. Justamente es la plataforma antes del amor. Bienvenidos a todos. Capítulo 12, verso 18. ¿Qué querés decir, Miguel? Me queda una pregunta dando vuelta. A ver, si podemos. Adán y Eva, Sí. ¿cuál es su situación? No, ¿cuál fue? ¿Cuál es? ¿Cuál es su situación presente? Y yo estimo que es una situación de redención. La redención que Dios hizo de ellos, figura de la redención que haría de la humanidad, sucede después, en el verso, creo que es 15 o 17, no recuerdo, del capítulo 3 de Génesis, cuando Dios les trae a ellos una túnica de pieles para cubrir la desnudez de ellos. Cuando dice, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? Es que la mujer que vos me diste me dio de comer el fruto y entonces mis ojos fueron abiertos. ¿Sí? Bueno. No, muy interesante. Muy interesante eso. Hasta ese momento eran una sola persona. Hasta la caída es como que la unión perfecta entre el hombre y la mujer se cortó. La mujer que me diste. ¿Entendés? Hasta ese momento era varón y varona. Adán era una sola persona. Bueno, pero no vamos a entrar en esas cosas. Pero aún así no los dejó que sean avergonzados porque Le trajo, y nota esto, no había existido muerte en el mundo. Ahora, ¿de dónde sacó Dios las pieles? Tuvo que haber el sacrificio de un animal inocente, y eso es figura del sacrificio del Cordero de Dios, que en el antiguo pacto cubría y en el nuevo pacto quitaba el pecado del mundo. ¿Sí? Pregunto esto porque la opinión general es que Adán y Eva fueron condenados. No es así. La religión tiene ganas de condenar a todos. ¿Me explico? Sí. Porque si vos no seguís sus preceptos, Sí, exacto. Estás condenado, hermano. Sí. Bueno, yo creo que Dios tiene ganas de salvar a todos. ¿Qué habrá hecho Dios? No, es un tema de Dios. Vamos a seguir con Hebreos. Vamos a seguir con Hebreos. Hebreos capítulo 12, verso 18. Porque no os habéis acercado al monte, diga monte, que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad. Esperen que me perdí. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Y si a una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscriptos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Diga conmigo, dos montes. Los dos montes. Oh, perdón. Estoy abriendo un archivo y abrí otro. Ahora sí.
Diga conmigo los dos montes. Los dos montes. ¿Cuáles son esos dos montes? Tienen nombre. Y son la ilustración de la carta. La ilustración de todo el tratado. La ilustración que Dios le da a la nación hebrea, a nosotros y a todos los que nos quedamos en el pasado o se quedaron en el pasado, afiliado a su cultura de formación y no dejaron que el Espíritu Santo los lleve a nuevos niveles de revelación. Bien, los dos montes son el monte Sinaí y el monte Sión. Los tres primeros versículos, son 6 los que vimos, los 3 primeros versículos hablan del monte Sinaí, los 3 últimos versículos hablan del monte Sión. Entonces, es como que el autor a los hebreos, el apóstol Pablo, conocedor, muy conocedor de la cultura y la formación hebrea, repite algo que Dios le ordenó a Moisés. Moisés, cuando entres a la tierra prometida, lee las bendiciones de Dios sobre un monte y las maldiciones de Dios sobre el otro monte. Y díganle al pueblo, elijan las bendiciones o las maldiciones. Moisés murió sin haber entrado a la tierra prometida, ¿sí? Pero el mandato quedó a su sucesor, Josué. Entonces Josué ingresa a la tierra prometida y después de cruzar el Jordán, después de volver a circuncidar a la generación que había nacido en el desierto, acuérdense que esa generación en 40 años había muerto, había perecido por incredulidad, excepto los 2 paladines, líderes, príncipes de Israel, Josué y se me fue el nombre del otro señor, anciano, capítulo 5 de Josué. Caleb, ahí está. Josué y Caleb, excepto ellos, ingresaron a la tierra prometida, pero toda la otra generación muere en el desierto, no se habían circuncidado, llegan a Gilgal, habiendo ya atravesado el Jordán, estando a merced de todas las naciones cananitas, ¿sí?, que ocupaban la tierra. Dios le manda que se circunciden. Dice, pero Señor, nos hubieras avisado antes que crucemos el Jordán. Bueno, se circuncidan todo. Y luego de Jericó, luego de Ai, ¿sí? Ay, luego de la derrota de Ai, de la victoria de Jericó, ellos buscan 2 montes, Josué busca 2 montes, el monte Ebal y el monte Gerizim, y hace ritualmente, acuérdense, antiguo pacto, ritos, representaciones, ilustraciones, ¿sí?, que tienen sentido cuando viene el nuevo pacto. En el monte Ebal y en el monte Gerizim lee las bendiciones y las maldiciones. Elijan ustedes ahora, ¿qué quieren? Si oyen y ponen por obra, entonces vienen las bendiciones. Si oyen y no cumplen, entonces vienen las maldiciones. Elijan monte Ebal, monte Gerizim. Hoy el autor a los hebreos hace un recordatorio, ¿sí?, les hace revivir a la nación hebrea. Hay 2 montes, pero los montes no son Ebal y Gerizim. Los montes reales, montes de la decisión, ellos están en el valle de la decisión y tienen que elegir. Joel capítulo 2 habla de esto. Ellos están en el valle de la decisión y ellos tienen que elegir entre la bendición y la maldición. Los montes son el monte Sinaí, que representa estrictamente la ley, el lugar donde fue entregada la ley, y el monte Sión, que representa estrictamente el reino de Dios y la gracia. ¿Sí? Esos 2 montes son puestos de nuevo delante de ellos, pero los montes ahora con nombre y apellido, los que corresponden.
Entonces le dice el autor a los hebreos, porque ustedes no se acercaron al monte que humeaba. ¿Cuál era el monte que humeaba? ¿Se acuerdan cuando Moisés se acercó al monte Sinaí? Dice, andá solo. A Josué lo llevó hasta el pie del monte y le dijo, quédate acá, yo voy a ir. Dios me va a dar sus mandamientos. Y lo tuvo 40 días y 40 noches. Tan espantoso era lo que sucedía en el monte, no sé qué puede ser, pero tan espantoso lo que los hebreos desde el campamento veían, que después de varios días dijeron, lo cocinó Dios ahí a Moisés. Moisés está frito ahí, nadie sobrevive a lo que vimos. Aarón, vení, hacen una representación de Jehová. Acá está nuestro oro. Y él le hace a Jehová, le dice, le trae. Y era un becerro de oro. Era un dios con la forma de los dioses egipcios. Era Jehová, pero era conforme a los dioses que Israel había visto en Egipto. Pero Moisés no había muerto, porque Moisés, si bien era el medio por el cual Dios había dado la ley, Moisés era un ministro de gracia. Por eso no murió. Moisés tenía un nivel de revelación superior al pueblo. Era un ministro de gracia. A Moisés se le permitían cosas que al pueblo no. Sí, es interesante, muy interesante. Es muy interesante. No lo vamos a desarrollar acá. No, pero es buenísimo. Pero a Moisés se le permitieron cosas que al pueblo de Israel no se le permitieron, porque Moisés era un ministro de gracia. Había un ministerio de gloria en él que no pertenecía a su tiempo. Porque no se habéis acercado al monte. Volvamos al monte. ¿A qué monte? Al monte Sinaí está diciendo, el monte de la ley, que se podía palpar. Todavía vos podés ir a la península del Sinaí y tocar el monte. Se puede palpar. Un monte físico. Ustedes no se acercaron a un monte físico, al que se puede tocar. Y que ardía en fuego. Fíjense, tan terrible era la visión que se veía desde el campamento. Ardía en el momento que Dios le iba a dar la ley. Ese era monte de Dios. ¿Sí? Que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas. Mi querido hermano, la ley es tinieblas todavía. Siempre fue tinieblas. La ley es oscuridad. ¿Qué pasa cuando vos encendés la luz? ¿Qué pasa con las tinieblas? Se disipan, porque tinieblas no es gobierno del mal. Tinieblas, la máxima expresión de tinieblas es ignorancia. La máxima expresión de las tinieblas es ignorancia. O sea, si yo te digo a una persona, vos estás en tiniebla, no le estoy queriendo decir que está poseído por espíritu, sino que está en ignorancia. Seguramente hay espíritus que se manifiestan con mentalidades que son opresivas, Sí, no. que lo someten porque está en ignorancia. Ahora, vos prende una luz, ¿qué pasa con las tinieblas? ¿Quién es la luz? Cristo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y realmente es como la luz, la verdad. Entonces cuando uno pone la verdad, ¿qué pasa? Este se apaga, porque ¿qué le pasa? Bueno, si la verdad y también te trae una cosa que está actualmente se desacomodado, cuando hablar con gente, por decir la verdad, tú la apagas aquí. La verdad no es un versículo bíblico, te quiero decir. La verdad es una persona. Yo soy la verdad, dijo Jesús. Yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Por supuesto que se manifiesta a partir de la palabra. Por supuesto que sí. ¿Se entiende?
Por supuesto que sí. Ahora mi pregunta es, si alguien viene y te dice, hermano, vos tenés que cumplir la ley, o como algunos predicadores hoy día del movimiento apostólico, lamentablemente desgajado de la fuente, te dicen, te tenés que volver a circuncidar, como hay alguno diciendo por ahí. Te tenés que volver a la ley. Te tenés que abstener de alimentos. Tenés que guardar los días. Tenés que celebrar las fiestas. Tenés que, no sé, abstenerte de comerte un lechón. Tenés, vamos a poner en el juego. Tenés que abstenerte de todas estas cosas. ¿Vos qué le vas a decir? Yo le diría que lea mucho. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? Porque nosotros no estamos de nuevo a la ley, sujetos a la ley. Vivimos en una dimensión de gracia. El riesgo, ellos te dicen que la ley les da seguridad, entonces les da seguridad. Dice que realmente yo lo que ven ahora realmente el animal cuando le sacrificaban, porque el animal no tiene conciencia, realmente es santo, realmente el animal sería inocente. No tiene conciencia, sí. No tiene conciencia, realmente por eso lo mataban, sería por el pecado de los sacerdotes, del pueblo. Sí. Era una figura. Era una figura realmente de inocencia, realmente tenía que morir un animal para hacerse cargo de las cosas de Tal cual. Tal cual. Ahora, decíamos recién, antes del tema del animal, decíamos, no nos volvemos atrás hacia la ley. Dicen ellos, los cumplidores seriales de la ley, que no cumplen nada, porque la palabra dice que no es posible. Los cumplidores seriales de la ley mosaica, te dicen, pero es seguro para nosotros, porque de esta manera nosotros evitamos. No, seguro es Cristo. ¿Quién me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? No en la ley. Todos los misterios del reino. Entonces, la ley cumplió su cometido, llevarnos a Cristo. De la mano como un curador, como un criador, como un paidagogos es la palabra griega, hasta Cristo. Ahora soltamos la ley. ¿Me explico? Entonces todos esos judaizantes que andan dando vuelta por ahí, trayendo confusión a personas que no han sido esclarecidas, usted sáqueselos de encima. Todo eso que viene con la simbología hebrea, con toda y todo el palabrerío. Ojo que el idioma hebreo es muy rico para entender, sí, pero no por eso vamos a salir a convertirnos en hebreos. Yo me dejé la barba, pero me corto las puntas, hermano. Yo no sé nada. Sí, señor. Si vos te encontrás con una gente que viene con la ley, yo por lo menos le pregunto, ¿y vos realmente está por gracia o por la ley? ¿Qué pasa? Nosotros en ese tiempo no vivimos, realmente no lo vivimos. Si yo quiero vivir hebreo, no puedo vivir porque realmente, porque realmente sería, yo caí por gracia, no caí por los, ¿qué le pasa? Hay una mezcla realmente. Quieren vivir, y los gentiles quieren vivir como hebreos. Y realmente, y nosotros somos gentiles por gracia. ¿Qué le pasa? ¿Qué le dijo a Pedro cuando le exhortó Pablo? Tal cual. Tú que vives realmente es hebreo y viví como gentil, le dijo. Porque él quería ser como dice. ¿Sí? Así es, Dani. Así es. Entonces, no nos acercamos a la ley, está oscurecida, le falta luz, ¿sí?
tiene algunos destellos, algunos relámpagos, algunos refusilos, y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, una voz potente, estruendosa, el cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Basta, no podemos soportar. No lo podemos soportar. Si vos lees Deuteronomio 28, por ejemplo, Deuteronomio, la palabra deutero es repetición, y nomios viene de nomos, ley, ¿sí? Repetición de la ley. Cuando vos lees Deuteronomio, especialmente el capítulo 28, vos tenés 15 versículos de bendiciones, pero después tenés una cantidad extraordinaria de textos de maldiciones. ¿Sí? Porque vendrá esto y vendrá aquello y vendrá Bueno, mi hermano, eso es la ley. Insufrible, insoportable. La ley es tan compleja que llegó hasta maldecir a Jesús. A Jesús. No pudo hacer que Jesús peque. Pero la ley dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él que es la bendición de este mundo fue hecho maldición por la ley. O sea, la ley no tiene ninguna posibilidad de brindarle nada a nadie más que guiarnos hasta Cristo. ¿Está claro? Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nos vengan con alguna propuesta de ley? O cuando aparezcan todos esos judaizadores de nuestra cultura. Usted no tiene nada que ver con nosotros. Así. Nos manda a estudiar la Biblia. Sí, a disfrutar de la gracia que se nos manifestó a todos los hombres. Si usted puede leer Tito 2:11, porque la gracia se manifestó para salvación a todos los hombres. ¿Dice sí o no? Tito 2:11. Bueno, porque la gracia se manifestó para salvación a todos los hombres. ¿La gracia en qué se manifestó? En Cristo. ¿Ah? Salmo 45. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Su gracia se derramó sobre tus labios. Y nosotros después aprendemos por Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, esa persona estaba llena de gracia. Sea así. Poné los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el principio y el fin de la fe. El cual, cuando la oyeron, rogaron que no se les hablase más. No podían soportar lo que se ordenaba. Y dice, si a una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo, porque santidad en el concepto de Antiguo Pacto era separación. ¿Sí? Separación. La conciencia de la separación, esto es la muerte, vino como consecuencia de la desobediencia de Adán. ¿Está? Dice, por aquel uno que pecó, todos pecamos. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Diga separación. La separación se produjo a partir del pecado de Adán. Antes del pecado no había separación. Diga unión. ¿Cómo era? Como Jesús dijo en Juan capítulo 17. El Padre y yo, lo dijo al revés, yo y el Padre, uno somos. Y oro, Padre, para que estos sean uno, como yo y vos somos uno. Diga unión. La separación es un concepto que entró a partir del pecado. Porque
no podían soportar lo que se les ordenaba. Si a una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Verso 21, para terminar la parte del monte Sinaí. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Estoy espantado y temblando. Diga temor. Temor era lo que inspiraba el nivel de revelación que se manejaba en el Antiguo Pacto. ¿Está claro? Un Dios que decía: maten todo, maten toda bestia, no dejen nada con vida. Hay que raerlos de la tierra. Tiene su explicación. Pero ese Dios daba temor. ¿Se entiende? Ese Dios no se daba a conocer como un padre a la nación hebrea. El padre de la nación hebrea era Abraham. ¿Sí? Pero luego viene un nuevo nivel de revelación y de conocimiento. Diga la revelación del amor. La revelación del amor. Y la trajo Jesús. Y con la revelación del amor, entonces el perfecto amor echó fuera el temor. En que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Diga religión. Religión. Cuando a vos te enseñan en cualquier lugar que si vos no guardás determinado mandamiento te vas a ir al infierno, por definición, eso es religión, eso es antiguo pacto. Están apelando a ¿qué? A tu temor. Por eso también es un atraso. Es un atraso ahí cómplice, consciente. Es cuando Dios levanta a Moisés diciendo: deja ir a mi pueblo, Faraón. Yo escuché cosas terribles, como por ejemplo que si vos no das los diezmos, eso es prueba de que vos no sos creyente, te vas a ir al infierno. Yo escuché: si vos pecás, te vas a ir al infierno, entonces... ¿Entendés? Y la obra de Cristo se empequeñeció. Claro, entonces entró el temor. La obra de Cristo entonces es limitada, necesita de lo que vos hagas para completarse. Y eso no es amor, eso es temor. Pero entonces, si ya no tengo un mandamiento que me diga que esto no tengo que hacer, yo voy a ir y lo voy a hacer. No, eso no es gracia. Eso es oscuridad. Yo creo que con la gracia viene una nueva conciencia. Y al tener una nueva conciencia hay nuevos valores dados por el Espíritu de Dios. Sí, lo estás pensando en términos muy naturales y no está mal, pero hay una forma más clarita para recibirlo a eso. Con la gracia viene una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza es la naturaleza de Dios en mi interior. Esa nueva naturaleza vino con el Espíritu de gracia, es parte de la gracia. Ahora yo soy hijo nacido, tengo el ADN del Padre, fui engendrado por Él. Juan capítulo 1, del 11 en adelante dice, creo que hasta el 13 dice así: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los les fue dada potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados por Dios, diga engendrado por Dios. Engendrado por Dios. En el idioma griego, progenos significa Dios te otorgó su naturaleza
puso su gen en vos, su genética espiritual en vos. Entonces vos sos hijo, fuiste engendrado por Dios, no por carne ni sangre, no por voluntad de varón, sino de Dios, diga hijo de Dios. Y eso te da acceso a un nivel de gracia. Con la gracia vino una nueva naturaleza, el despertar de esa naturaleza. Algo en tu interior se despierta a partir de la palabra y del Espíritu, la acción del Espíritu sobre la palabra, que te trae una conciencia de tu nueva naturaleza, de quién te habita, de quién sos y quién es Dios para vos. ¿Ok? Verso 22, capítulo 12, verso 22. Diga segundo monte. El primer monte, el monte de la ley, incompleto, oscuro, ¿sí? Con un ministerio de condenación, aunque necesario para llevarnos a Cristo, la necesidad de un Salvador. Pero el segundo monte dice, en el verso 18, no os habéis acercado al monte, en el verso 22 dice, sino que os habéis acercado, diga conmigo acercado, al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios y juez de todo, al Espíritu de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. No al monte Sión, sino al monte Sinaí. No al monte Sinaí, perdón, lo dije exactamente al revés. No al monte Sinaí, al monte de la ley, sino al monte Sión, al reino de Dios. Cuando David, ¿saben que Jerusalén la conquista David? Le pone nombre David. ¿Sabe usted eso o no? El rey David. Antes, Jerusalén era una ciudad llamada Jebús. En los tiempos de David, antes que David la conquiste, era una ciudad llamada Jebús. Jebús era la capital de los jebuseos. Ahí había un pueblo armado que tenía una ubicación geográfica extraordinaria desde el punto de vista de una fortaleza. ¿Sí? Ahora David ve esa tierra y la quiere conquistar y sueña con establecer la capital de su reino en ese lugar. Tanto así que se llamó la ciudad de David. ¿Sí? La ciudad del rey. Y al monte, que era el monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, que estaba ahí, en esa ciudad, era parte de la ciudadela, de la fortaleza interna de la ciudad, le llamó él Monte Sión. ¿Por qué? No porque él era un creativo, sino porque lo había visto en su espíritu, porque era parte de la revelación que él accedió antes de tiempo. Él había visto el diseño de Dios y dijo, esto se parece, acá vamos a traer a la tierra el diseño de Dios. ¿Sí? Entonces esta ciudad va a ser la ciudad que yo vi, este monte va a ser el monte en el que yo canté, vamos a decir, a donde fui llevado. Usted dice que sería que nosotros podemos ser un David. No, vos sos más que David. Vos sos más que David. Eso lo tenemos que entender. Sos más que Moisés y más que David. Vos sos más. Vos sos hijo. Al nivel de Cristo sos hijo. Sí, al nivel de Cristo realmente sí. Pero tenemos la mente, podemos tener las mismas fallas que David, pero con el corazón de Cristo. Podemos. A eso ya lo que le decía. Podemos. Mira, esto es increíble, esto es extraordinario, increíble está mal dicho. Esto es extraordinario. Dios
nos posiciona en un nivel superior, porque nos otorgó esa gracia, nos dio a Cristo. Ahora, ¿cómo? Diga monte Sión, el monte de la gracia, el monte del reino, ¿sí? Reino es un monte, está tipificado como monte en todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ya Nabucodonosor sueña con la piedra cortada no con mano que desmenuzó la imagen y vino a ser un monte que llenó toda la tierra, ¿sí? Monte es reino, monte es esa piedra, monte es Cristo, Cristo es reino, Cristo es el rey y el reino, ¿sí? Bueno, entonces, ustedes se acercaron al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo. Diga Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial representa, por lo que nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 20 y 21, a la iglesia. ¿Está? La iglesia que viene del cielo como ataviada, como una esposa dispuesta para su marido. Esa iglesia ya está hoy establecida en la tierra. No es que se establecerá. La Jerusalén celestial no es una ciudad cúbica que va a venir del cielo como un ovni o no sé qué, cosa fantástica que ustedes se pueden llegar a imaginar. No, la Jerusalén celestial básicamente es la iglesia. Y la ilustración es una ilustración alegórica, es una ilustración espiritual. No es que va a haber una ciudad física, material, que un día vendrá. Es una ciudad espiritual que ya vino. Hoy es el tiempo de la iglesia, la esposa de Cristo en la tierra. Sí. Porque ahí hay gente que dice que no hay oro, no hay polilla, no hay eso. ¿Viste qué dice realmente? ¿Qué pasa? A veces la religión piensa en la gente que van a estar en oro, van a estar todo y espiritualmente dice que no hay polilla, que no hay oro, no hay nada de esas cosas. El oro es algo que... Todo simbólico es. Ahora, nosotros somos unos caprichosos bárbaros. La escuela literalista, que tiene principios interesantes, pero si a todo lo que es espiritual lo hace literal y fuerza la escritura, la fuerza. Entonces, un día esas perlas que son puertas las vamos a poder tocar. No, eso ya está. Aparece en el diseño de la Jerusalén celestial 12 doces. ¿Qué es eso? Es el número de edificación de la iglesia. O la iglesia no se cimienta sobre 12 apóstoles, los apóstoles del Cordero. No es lo mismo los apóstoles del Cordero o los apóstoles de Cristo que los apóstoles del Espíritu Santo. No es lo mismo, pero no importa, otro día será motivo de estudio. 12 doces. La iglesia se cimienta sobre la doctrina de los apóstoles. Ahí está Cristo como un árbol de vida para las naciones. Cristo será un árbol de vida para las naciones. No, Cristo es el árbol de vida reservado del huerto. Es tan monumental que llena a esa ciudad y de en medio de ese árbol de vidas sale un río, que es un río de vida. ¿Ese río ya es? No será. ¿Las hojas de ese árbol son para sanidad de las naciones hoy día? ¿Esa sanidad de las naciones es? No será. Las naciones de la tierra traerán sus riquezas a esa... Eso ya es. No será. Eso ya es.
mi hermano, reconsidere, la iglesia ya está establecida, no tiene que ser establecida. Israel ahora tiene la misma entrada que nosotros. Cualquier hebreo tiene que recibir a Jesús para despertar, el sacrificio de Cristo para despertar y ser establecido junto con la iglesia. La iglesia. Sí, Dani. ¿Cómo es que sería? Él vino a recuperar, vino a establecer lo que se perdió. Realmente, establecer lo que se perdió realmente. Sí. El reino del Padre. Él vino a buscar lo que se había perdido. Es muy interesante, vos hacés alusión ahí, por ejemplo, a Lucas capítulo 19, verso 10. Lucas 19:10 dice, Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. No dice a quienes se había perdido o quienes se habían perdido. Quienes serían personas. Entonces la aplicación que uno hace ahí, sin leer concienzudamente el texto, es, Él vino a buscarte a vos, a mí. No está mal. Pero ahí no dice a quienes se había perdido. Él dice lo que se había perdido, lo que no es a quién se había perdido. Lo que se perdió es la conciencia del reino, la dimensión del reino. El reino de Dios es eterno. El reino de Dios estuvo establecido de eternidad y eternidad, como Cristo. Sus salidas son de eternidad y eternidad, dice Miqueas, capítulo 5. Ya fue establecido. Ahora, el problema es que no fue legal en la tierra hasta que Cristo derramó su sangre. Porque el hombre que había recibido la autoridad de Dios para manifestarlo, la perdió a través de la caída. Entonces un hombre, el postrer Adán, el primer Adán lo perdió, el postrer Adán. En un material que estoy escribiendo ahora hay una frase así: un hombre pequeño lo perdió todo y un hombre gigante, extraordinariamente grande, lo recuperó, lo ganó todo. El primer Adán lo perdió todo, el postrer Adán lo recuperó todo para nosotros. Lo que se había perdido es el reino, acá tipificado por el monte Sión. Sino que sabéis, verso 22, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Esos muchos millares pueden significar desde 200 a un número incontable. ¿Por qué? Los ángeles sirven en presencia ¿de quién? De Dios. O sea, que sirven a Dios. ¿Sí? Nosotros creemos que los ángeles cantan todo el día, ¿no? Bueno, es una idea que alguno tiene. Bueno, está bien. No vamos a discutirla. Digo, los ángeles sirven en presencia de Dios. ¿Qué pasaba con Jesús? ¿Qué dice el texto bíblico? Dice que los ángeles lo servían. Cuando Pedro se quiso hacer el defensor de la causa y sacó la espada y le corta la cabeza, le tiró la cabeza, le agarró la orejita, ¿viste? Le agarró la orejita, pero le tiró la cabeza. Y le corta la oreja a Malco, ¿sí? al alguacil, al guardia de los sacerdotes del templo. Le corta la cabeza, le corta la oreja. Jesús, ¿qué le responde? Pedro, si el Padre quisiera, yo rogaría al Padre y Él me enviaría 12 legiones de ángeles. Nunca ha visto las 12 legiones juntas. Ningún campo de batalla soportó 12 legiones romanas, ¿sí? 4 sitiaron Jerusalén y la destruyeron. Si el Padre quisiera, me enviaría 12 legiones de ángeles. Dice que los ángeles lo servían a Él, porque Él, ¿qué es? Hijo. ¿Cuántos de ustedes saben que los ángeles los sirven? Entonces fueron acercados al monte Sión.
a la compañía de muchos millares de ángeles. Muchacho, el que le tiene miedo al diablo sonó acá. Porque te voy a decir, la obra de Cristo fue suficiente para devastarlo, pero por si esto fuera poco, ahí está la compañía de muchos millares de ángeles a nuestro favor. Entonces, seres espirituales que operan con capacidades sobrenaturales, ¿sí?, por mandato de Dios al servicio tuyo. Sigo. Sí, Miguel. Hay dos cosas que he aprendido y las he asumido realmente. Una es no tenerle miedo al diablo, Sí. porque sé que ya está totalmente vencido, y el otro es a la muerte. Tenía un gran temor de la muerte. Un gran temor. Y dice que Hoy, perfecto, sí. hoy no, hoy lo veo como un más allá, mucho más maravilloso. Sí. Primero, que para nosotros la muerte va a ser un paso a la trascendencia eterna. Pero para eso hay que descargarse completamente acá, en la vida de otros. No llevarnos nada para allá. Diga, vinimos del amor, vamos hacia el amor. ¿Qué te va a llevar? ¿Dineros? ¿Te va a llevar? ¿Posesiones? ¿Diplomas? ¿Estudios? ¿Ministerios? ¿Te los va a llevar? Nada te va a llevar. ¿Qué te va a llevar? El amor. O sea, venimos del amor, vamos al amor, tranquilo. Tranquilo. El postrer enemigo que será vencido es la muerte, dice 1 Corintios 15, hablando de la resurrección. Nosotros vamos a trascender en la vida de los otros, de los que resucitan al oír la voz del Hijo de Dios, los que despiertan, ¿sí?, en la vida de los otros. Entonces seamos la manifestación del Cristo presente para la siguiente generación. Difundémonos. Acabo de inventar una palabra. Perdón. Difundamos la esencia que nos habita a nosotros. Porque esa esencia queda en la tierra. Tu yo, ¡pac!, se va para allá, encima ligerito de carga se va. Mi yo se va, mi alma se va para allá. Lo que queda en el otro es el espíritu del Cristo que sembramos. ¿Está? Y dejar también de llorar tanto la muerte, celebrar más la vida. Por eso es en vida. Che, ahora. Dale ahora. Yo veo los jóvenes, sufro a veces esto, te digo, estoy pensando en voz alta, no sé si lo tengo. Yo veo a mucha juventud disiparse en cosas que no son. Y están perdiendo la oportunidad de trascendencia espiritual. Trascendencia espiritual. Meterse en cosas que calman la sed hormonal que el cuerpo tiene o que el cerebro tiene de consumir, y perdiéndose cosas de la sed espiritual que el espíritu tiene para hacer lo trascendente. La carne se va a morir, el espíritu va a trascender, va a permanecer, se va a multiplicar, se va a potenciar. ¿Qué pasó, Dani? No sé qué me quedé yo ese día, me quedé con ustedes, que hay hermanos que son, que tienen años, realmente se hacen de edad, y sería que ya se sienten bien. ¿Por qué? Porque dice, yo lo que sería como que aunque mi carne se envejece, mi espíritu se renueva cada día. Sí. Y
sé qué le pasa a ellos, que lo hacen en el espíritu todos los días. Sí, y puede fallecer cualquier persona de cualquier edad y aún así ser igual. Sí, sería porque el espíritu es el que se renova, la carne puede ser. No es cuánto vivimos, sino cómo. ¿Cómo vivir? Eso, ¿cómo vivir? A Jesús 3 años y medio de manifestación pública le alcanzó. Y le sobró. No quería decirle sobró por la duda, pero le alcanzó. Capaz que nosotros vivimos un montón de tiempo Sí, creo que está más intrascendentemente. Nosotros vamos a trascender. ¿Cómo se trasciende? En las generaciones futuras se trasciende, Marce. Se trasciende en las generaciones futuras. No se trasciende en, qué grande este tipo. Mira lo que maneja, qué grande esta doña. Bueno. No sé cómo llegamos hasta acá. A la compañía de muchos millones de ángeles. A la congregación. Y acá quiero que empecemos a navegar un poquito el griego. A la congregación, dice, de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Bueno, acá vamos a explicar algunas cosas. Diga a la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos. Congregación, el autor tuvo un problema, porque está compuesto de dos palabras muy fuertes. Congregación está compuesto ahí de dos palabras muy fuertes. Y el autor, en vez de traducir las dos palabras, las juntó en una. Puso congregación. Porque le suena igual, porque en la cultura de su tiempo sonaba igual. Pero el autor usó dos palabras, no una. Y son dos separadas, no dos que forman una idea. La primera palabra es una palabra griega que es paneguris, que significa reunión masiva. Pan es una palabra griega que significa todos. ¿Está? ¿Qué significa? Todos. Pan. Y acá es paneguris, una reunión masiva de todos. Para ser redundante, de todos. Acá no está hablando solo de los escogidos, acá está hablando de todos. Ustedes se acercaron a la congregación de todos. Porque si el autor a los hebreos les decía, ustedes se acercaron a la congregación de los escogidos, de un selecto grupo, iba a estar abonando la idea hebrea de que ustedes son diferentes a los otros. No. Acá la congregación es de todos, diga todas las naciones, todas las razas, todas las etnias entran en esta congregación. Y después usa la expresión, después de usar paneguris, usa la expresión eclesía, o sea, iglesia. Ustedes se acercaron a la congregación de todos y ahora sí, la congregación de los electos, de los escogidos. ¿Está? Eclesía, los que despertaron. Para despertar hace falta la fe en la obra de Cristo. Pero la congregación, ¿de quién es? De todos. Dios ve la humanidad como un rebaño. La lucha de mi generación, no de las generaciones venideras, esa lucha es otra. Esa lucha es por un despertar total. Pero la lucha de mi generación, o de la anterior a la mía, en cuanto a la iglesia,
era que los ministros de la iglesia entiendan que no ministran una iglesia, ministran una ciudad. Nosotros ministramos al mundo, eso lo tenemos que entender. En eso somos igual que Jesús cuando Él vino. Nosotros no ministramos un rebaño, no tenemos los 12, ni siquiera los 70. Nosotros ministramos al mundo, lo hacemos a través de 12 y a través de 70. ¿Está? Pero ministramos al mundo. Nosotros somos pastores para este mundo, no para la iglesia. ¿Se entiende? Nosotros somos ministros de este mundo. Eso te va a permitir a vos, ante cualquier situación, participar como un ministro. Vos sos pastor en esta sociedad, vos sos profeta en esta sociedad, vos sos apóstol en esta sociedad, vos sos evangelista en esta sociedad. Vos no sos evangelista en la iglesia, apóstol en la iglesia, pastor en la iglesia. ¿Se entiende? Profeta en la iglesia. No, en la sociedad. Entonces, es como que, hey, nos encerramos. Al cohete nos encerramos. Y aún realmente, si lo queremos encerrar, no nos vamos a encerrar porque nosotros ya debemos el ADN, llevamos al mundo. Totalmente. Nos dicen movimiento apostólico. ¿Qué es el movimiento apostólico? El movimiento apostólico es justamente el movimiento de enviar. ¿A dónde envía? Claro. No envía a la iglesia de tal lugar, a la iglesia de tal lugar, a la eclesía. Entonces acá usa paneguris eclesía y al traductor se le armó un lío acá. ¿Cómo traduzco esto? Y puso congregación, listo, abreviamos y seguimos adelante. Pero ahí te das cuenta también la expresión que estaban rompiendo con estructuras mentales que estaban arraigadas en el judaísmo. Claro. Ahora, mi pregunta hoy, la iglesia de hoy es más una expresión del judaísmo del tiempo bíblico que de la iglesia del tiempo bíblico. ¿Por qué? El judaísmo del tiempo bíblico tenía una expresión. ¿Cuál era la expresión física del judaísmo? Era la sinagoga. Diga sinagoga. Entonces, ¿qué se hacía en una sinagoga? Un lugar. ¿Qué era una sinagoga? Un lugar gobernada por un principal, ¿sí? Donde todo el pueblo de Dios, entre comillas, el pueblo hebreo en ese momento, se congregaba una vez a la semana, el Sabbat, para leer la Torá, la Biblia, y orar y alabar a Dios. Si hoy lo pasamos al siglo XX, parece que está describiendo a la iglesia evangélica. No, mi hermano. No. La iglesia no puede ser la expresión de una sinagoga. Claro, la iglesia es, por lo que dijo Jesús, eclesía, es la asamblea, el órgano de gobierno espiritual para la manifestación del reino en la tierra. ¿Qué tiene que ver con congregarnos un día a la semana eso? ¿Me explico? Nunca más diga vamos a la iglesia. Nunca más. Decirle a que tenés al lado, seamos iglesia. Seamos iglesia. Porque un nuevo templo, realmente, el nuevo templo de nosotros, el templo vivo. Y es llevarle la presencia para que el mundo despierte. No es traerlo. Entonces, en la expresión sinagoga, la máxima expresión de aquello es que venga mucha gente a la sinagoga. ¡Ah, qué sinagogón que tenemos! Rompamos eso. Rompamos eso. Si nosotros no fuimos llamados a la vida de sinagoga, no somos judíos. Nosotros fuimos llamados a la vida de eclesía. La eclesía, el órgano de gobierno de Dios, para traer la manifestación del reino a la tierra. ¿Qué tiene que ver eso con la sinagoga? Entonces, cuando nos juntamos para potenciarnos, nos juntamos, como dice Hebreos 10:25, para estimularnos al amor, ¿sí? Para la paroxia del amor, pero no ¿para qué? Para las prácticas hebreas, no.
Entonces después nos enojamos. A ver, entonces aparecen las danzas, las trompetas, los sofares. Está bien. Son elementos figurativos. Pero, algún profeta me va a querer matar. Pero tenemos que tener claro que es para allá, no es para acá. Es para allá, no es para acá. Bien. Paneguris Ecclesiam. Asamblea general y asamblea. ¿De qué? De primogénitos. No hay, por definición, en una familia, ¿cuántos primogénitos hay? Uno solo. Por el primer hijo nacido. Bueno, en esta familia, olvídese, está de fuera de serie. Todos somos primogénitos, porque todos estamos en el primogénito. En el primogénito de toda la creación, según Colosenses. En Cristo. Entonces no es que yo, José María, soy un primogénito. No, escúchame. Yo estoy en el primogénito. Es la asamblea, la congregación de los primogénitos, de la gente de la doble porción, del doble entendimiento, de la doble responsabilidad. Por eso me gusta la matemática de Dios, porque la matemática de Dios no es 1 más 1. 1 más 1 es 3. Sí, o más de 2. Más de 2, sí. Buenísimo. Los primogénitos, la congregación. A Dios, el juez de todos. Otra expresión. No parece. A ver. A Dios, el gobernante de todos. El crites, el criterio, el que pesa todo. A los espíritus de los rectos que han sido hechos perfectos, que han sido completados. Tu espíritu ya está completo. Tu alma no. Tu alma tiene que estar llevada a Cristo todos los días. Pero tu espíritu ya fue perfeccionado, porque tu espíritu es una impartición del Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo impartió la vida de Dios, el ADN del Hijo. Entonces, tu espíritu es una impartición de la vida de Cristo. Tu espíritu ya está completo. Tu alma ahora tiene que ser completada. Tu alma tiene que ser llevada a Dios todos los días. A la sangre, a Jesús, mediador de un nuevo pacto. Jesús, mediador de un nuevo pacto. Y ya termino. El único mediador es Jesús. El único sacerdote, sumo sacerdote. Puente, pontífice, puente. Es Jesús. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Podríamos estar 1 hora con esto. La sangre de Abel derramada en la tierra fue injustamente por homicidio, fue la primera sangre derramada en homicidio por su hermano Caín. Fue justamente, diga, la sangre habla. Bueno, la sangre habla. Fue justamente lo que Dios le dijo a Caín cuando le salió al encuentro para juzgarlo. La sangre de tu hermano clama por justicia desde la tierra, le dice. Entonces, los judíos sabían bien esto. La sangre de Abel, que había sido derramada por Caín, clama por justicia desde la tierra. Entonces ahí lo juzga a Caín. Y lo maldice. Entonces clama por justicia es porque la sangre habla. Entonces la sangre de Abel clama por justicia. La sangre de Cristo declara justificación. ¿Entiende? La sangre de Abel clama por justicia. La sangre de Cristo clama por justificación. O sea, te justifico, te declaro justo, te declaro recto. Por gracia. En la dimensión del Espíritu, por gracia.
obra o cosas, cosas. Sí. Por eso hay una atraso, porque están esperando el día sábado para alinearse con Dios. Sí, ponele. Igual está bien guardarte un tiempo para contemplación y demás, pero esas son las funciones prácticas, pero estrictamente no necesariamente tenés que hacerlo el día sábado. No, ¿Sí? Por eso es que suponer, muchos realmente dejan la Biblia, 6 días dejan, la Biblia no la leen, y realmente no lo leen, por eso no lo conocen a Dios realmente, por no leer el Nuevo Testamento, realmente Cristo, por eso no lo conocen, por eso está la traza, porque suponerle yo el día sábado agarro yo voy a la iglesia y leo ese día de la Biblia. Entonces el otro día yo no leo, realmente hago mi vida normal, realmente hago mi vida sí, Dan. por falta de no poner en práctica la lectura realmente. Sí, está bien. Pero hay muchos creyentes que hacen lo mismo. Más que los sabatistas, o sea, darle a los hermanos sabatistas. Hay creyentes que hacen lo mismo, muchos de los nuestros, o sea, no tocan la palabra, no oran, no. A veces lo que quiero decir, y nos tenemos que esperar el pastor que nos dé la palabra, sino nosotros tenemos que leer la palabra realmente en nuestra casa, el Nuevo Testamento, lo que Cristo hizo a través de la gracia. Por eso realmente en la iglesia de Cristo avanza, crece cada día, porque realmente el Espíritu de Dios le da una revelación más allá de la palabra, realmente se va limpiando, lo vamos renovando cada día. Por eso realmente Cristo realmente da el crecimiento más elevado, realmente el crecimiento. Yo entiendo lo que me pasa a mí. Entonces, tenemos 2 montes. ¿Cuál vamos a elegir? El monte Sión. Hemos sido acercados, ¿sí?, al monte Sión con todos estos privilegios. Y les quiero decir y quiero concluir de esta manera. Ese altísimo nivel de privilegios demanda un nivel similar de responsabilidades. La luz que vos recibiste es para ser sembrada en otro. La luz que vos recibiste para ser sembrada en otro. Andá y sembrala. Andá y viví conforme a esa luz. Amén. Vamos a orar, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra que claramente nos confronta, nos exhorta, nos guía a tomar decisiones, Señor, acerca de nuestra vida. Espíritu Santo, gracias por la revelación de la persona de Cristo y su reino. Ahora, Señor, yo quiero rogarte, Señor, que tengamos el valor para poder direccionar nuestra vida a esa expresión del reino que es tu vida en nosotros y a través de nosotros, Padre. Señor, ayúdanos a vivir sobre la verdad de tu palabra. Gracias por la vida de cada persona, Señor, que considera la Escritura y que aparta un tiempo, Señor, para poder atesorarla, asimilarla, guardarla, retenerla, Padre. Espíritu Santo, yo te pido que operes en la vida de cada persona, Señor, esta tarde, al ministrar tu palabra nuevamente a tu pueblo, te rogamos, Señor, que vos nos traigas revelación, conocimiento, entendimiento de la dimensión espiritual, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Los bendecimos, hermanos, y será hasta la semana que viene para los que nos acompañan por el Face.